El campeonato de la División X fue una de las ideas más revolucionarias y más valiosas de TNA en los primeros años para ayudar a la empresa a establecerse. A Jeff Jarrett se le ocurrió el nombre mientras veía los X Games y sintió que podía ser una versión evolucionada de la división semipesada de WWE y la desaparecida peso crucero de WCW. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y si llegaste aquí de casualidad porque el algoritmo ha sido una semana más muy buena gente con este humilde espacio, no te olvides de dejarnos tu like y de suscribirte para que puedas ser parte de esta comunidad y disfrutar de todo el contenido. La División X de TNA nos ha brindado a los fans de la lucha libre algunos de los combates más impresionantes en la historia de nuestro deporte espectáculo. Conocida por sus movimientos de alto vuelo y luchadores talentosos con muchas ganas de salir adelante en la industria, esta división ha tenido nombres que hoy son grandes estrellas. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre este título y los luchadores que han sido campeones de la división X de TNA. Así que comencemos. Y bueno, la División X de TNA ha sido el hogar de algunos de los mayores talentos de la lucha libre a lo largo de los años. Jóvenes talentos en aquel momento, hoy grandes nombres de la industria, han levantado aquel cinturón. Cada campeón ha aportado su propio estilo a la división y sus combates no solo entretuvieron, sino que también ayudaron a definir lo que representa la División X. Pasión, capacidad atlética y un deseo inalcanzable de superar los límites de la lucha libre profesional. Hay que mencionar también que el campeonato de la División X fue una de las ideas más valiosas de TNA en sus primeros años para lograr establecerse. La historia cuenta que Jeff Jarrett, uno de los fundadores de TNA, sí, ese mismo Jeff Jarrett que hoy está en AEW y que anunció que ha sido puesto su firma en un último contrato como profesional, fue a quien se le ocurrió el nombre mientras veía los X Games de ESPN y sintió que podía ser una versión evolucionada de la división semipesada o de la división crucero. El 19 de junio del año 2002 es un día muy especial para TNA. Fue ese día, por aquel lejano 2002, cuando la empresa presentó el campeonato de la División X, ese título que se convertiría en su faro más destacado. El título nació en el segundo evento semanal de TNA y desde su nacimiento marcó un impacto sin precedentes. La División X, quienes eran el conjunto de luchadores que aspiraban al título, fueron los encargados de poner el punto y aparte en lo que a lucha se refiere. La X Division fue alguna vez la cumbre de todo lo relacionado con Total Non-Stop Action, lo que separó a TNA de WWE y de cualquier otro independiente, obviamente era la División X. ¿Quién puede olvidar los clásicos combates de Iron Man Match de 30 minutos, que incluso se dieron dos, entre AJ Styles y Christopher Daniels? ¿Alguien puede olvidar la racha invicta de Samoa Joe y su ascenso a la cima de la división? Y sobre todo el combate de triple amenaza en Unbreakable, que es quizás la mejor lucha en la historia de TNA. Bueno, todo esto es gracias a la División X.
Toda empresa de lucha libre emergente necesita algo único para destacarse del resto de la industria y atraer espectadores. Para TNA no fue suficiente con su alianza con la National Wrestling Alliance y querían estar pasos por delante, y esos pasos por delante era darle todo el enfoque a la División X, la cual cumplió con ese propósito. Si hacemos un análisis de la gran mayoría de combates, estas luchas están compuestas por un ritmo rápido, movidas espectaculares y varios falsos finales. Muy similar a la división crucero de WCW. Y también los que son fans recurrentes de AEW se van a dar cuenta que el 90% de luchas son similares a la descripción que acabo de brindarles. Sin embargo, había algo que hacía que la División X fuera distinta y más entretenida. Durante un buen tiempo, la empresa promocionó de forma espectacular esta división como algo que solo encontraría en TNA, vendiendo de forma correcta a la división y a su campeonato. Los luchadores en el ring respaldaron dicha afirmación y fue una de las principales razones por las que TNA finalmente se establecería como una alternativa genuina a WWE. Bueno, como todo producto, la División X había sido muy bien promocionada en todos los programas de TNA, en su website, en los tapes, en los DVDs, y esto le ayudó mucho a diferenciarse del resto de la cartelera. Ojo, ya no estamos hablando solamente de ser una alternativa genuina a la WWE de Vince McMahon. Estamos hablando de diferenciarse dentro de la misma TNA. Pero como todo producto, pues, como dicen, ¿no? La luna de miel no dura para siempre. Como parte de esta promoción, y hasta el 2011, la División X fue promocionada bajo el lema de no se trata de límites de peso, se trata de no tener límites, y esta frase fue establecida por el comentarista Mike Tenay. Ahora, si decimos que la División X era una peso crucero 2.0, estamos diciendo la verdad. Y por tal motivo se entendía que los luchadores cruceros y semipesados tenían un límite de peso. En la edición del 11 de agosto del 2011 en Impact Wrestling, la figura de autoridad en aquel momento, el señor Eric Bischoff, anunció que a partir de ese momento la División X tendría un límite de peso de 225 libras, es decir, un aproximado de 102 kilos. Después, Hulk Hogan, que se convertiría en el nuevo gerente general en marzo del 2012, ignoró el límite de peso exactamente el 10 de junio del 2012 en Slammiversary, cuando Samoa Joe, de 280 libras, es decir 130 kilos, pudo desafiar por el cinturón. En octubre de ese mismo año, el límite de peso fue derogado oficialmente cuando Rob Van Dam, de 237 libras, es decir 108 kilos, desafió y finalmente ganó el título en Bound for Glory. En marzo del 2013, la División X recibió un nuevo conjunto de reglas, lo que significó que todos los combates se librarían en formato de Triple Threat o de triple amenaza y un nuevo peso límite de 230 libras. Esto no resultó ser muy popular entre los fanáticos y las reglas y el límite de peso fueron derogados una vez más en agosto de aquel 2013. No hay forma de ocultar el hecho de que uno de los principales objetivos de la División X era mostrar a los chicos más pequeños del roster y con suerte por ahí encontrar alguna estrella emergente entre ellos. Muy pronto muchos pesos pesados comenzarían también a involucrarse en el panorama y a veces funcionaba, pero también no lo hacía. En retrospectiva, algunos de los primeros luchadores de la División X se convirtieron en los grandes nombres de la lucha libre en los siguientes años. AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe, Jay Lethal, Frankie Kazarian y varios otros luchadores que luego se convertirían en grandes íconos de el wrestling. Es seguro decir que de ellos, AJ Styles, Samoa Joe y Jay Lethal se convertirían en talentos de nivel de evento principal, no solamente en TNA, sino a nivel global.
En los años posteriores, la División X seguiría siendo el hogar de algunos grandes luchadores, pero no estaban a la altura de la primera camada, que digamos se rompió el esqueleto por dejar el nombre de la división en lo más alto. La División X se convirtió en un símbolo de innovación para TNA, pero no toda innovación es buena y TNA lo aprendió de la peor forma. A veces parecía que se habían lanzado muchas ideas a la División X para ver qué funcionaba. Prácticamente se lanzaba la moneda y había que esperar pues que caiga cara o caiga sello. Y esto dio lugar a una serie de cosas que tenían muy poco sentido y perjudicaron la imagen general no solo de la División X, sino de TNA. Los combates con estipulación, por ejemplo, se volvieron muy frecuentes. Y aquí sí quiero hacer una pausita, porque hay que mencionar que la División X tuvo 3 tipos de combate que lo caracterizaban. Es decir, no solamente habían combates de 1 contra 1 o triple amenaza, sino que también habían luchas con estipulación. Por ejemplo, teníamos el Ultimate X, que fue introducido en el 2003, donde este combate involucra pues a varios luchadores que tienen que obtener una gran letra X, una X roja que está colgando sobre el ring con cables que forman una X encima del cuadrilátero. Luego tenemos el Steel Asylum, que se lleva a cabo en una jaula de acero, usualmente es una celda roja, y usualmente se utilizaba para determinar al contendiente número 1 al campeonato de la División X. Y luego teníamos el Escape Match. En este combate también había una jaula de acero y usualmente se usaba en el pay-per-view Lockdown de TNA en abril, y este pay-per-view se caracterizaba porque todas las luchas eran dentro de una jaula. Los combates de estipulación, por ejemplo, que he mencionado hace un momento, se volvieron ya muy frecuentes, y aunque la mayoría de los fans recordamos el Ultimate X Match, fue un gran éxito en los primeros combates, hubieron otras luchas de esa estipulación que no lo fueron. La acción en el ring también se volvió imposible de superar después de un tiempo, ya que los fanáticos habían visto a las estrellas de la División X hacerse casi todo entre sí. Hola AEW. En un momento dado, la División X fue vista como un verdadero trampolín para convertirse en un luchador de evento estelar en TNA, similar al papel que había desempeñado el título intercontinental en la Federación Mundial de Lucha en la década de los 90 y principios de la década del 2000. Las luchas de AJ Styles y Samoa Joe demostraron su calidad dentro de la División X antes de conseguir un ascenso más alto en la cartelera. Christopher Daniels también fue una gran figura dentro de TNA y dentro de la división, aunque nunca ganó el título mundial de la empresa. Pero lo mencionado hace unos segundos se volvió cada vez menos frecuente a medida que pasaban los años, y la División X lamentablemente se redujo a un cinturón más. Los luchadores de la división tenían muy pocas esperanzas en ascender en su posición en la cartelera en el futuro. Después del 2010, el único y verdadero éxito a nivel de evento principal que produjo la División X fue Austin Aries, quien fue el primer luchador en usar la opción C. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es la opción C? Bueno, introducida por primera vez por Hulk Hogan, la opción C permite al actual campeón de la División X dejar vacante ese título a cambio de una oportunidad por el campeonato mundial de TNA. Aunque inicialmente solo se le ofreció a Austin Aries, insistió en que la opción debería permanecer abierta a todos los futuros campeones de la División X, y así nació la opción C. El primer uso de esta opción C se produjo en el 2012, cuando Austin Aries puso fin a su reinado de 301 días para desafiar a Bobby Roode. Austin Aries es el único hombre que ha usado la opción C 2 veces. La usó también en el 2014 en una pelea en la que perdió contra Bobby Lashley. Si bien es cierto, los dos primeros usos de la opción C
fueron importantes, luego los que vinieron después se sentían prácticamente como un uso de último momento. Y dentro de ese roster de grandes luchadores tenemos que mencionar al campeón inaugural, que fue AJ Styles, que prácticamente fue el rostro de la división X. Mr. TNA, AJ Styles, el verdadero Mr. TNA, ganó el cinturón el 19 de junio del 2002 al derrotar a Psicosis, a Low Ki y a Jerry Lynn. AJ tendría el cinturón durante 49 días. AJ Styles es a menudo el primer nombre que se viene a la mente de varios cuando se habla de la división X. Fue campeón en múltiples ocasiones y se convirtió en un símbolo de lo que representaba esta división. AJ trajo consigo una combinación única de atletismo y carisma que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Sus movimientos en aquel momento fueron considerados revolucionarios y cada vez que se subía al cuadrilátero era como ver a un artista pintar una obra de arte. Luego vamos a mencionar unas luchitas para ir cerrando, pero tenemos que hablar también así en corto de Samoa Joe, una fuerza para tener en cuenta no solamente en la división X sino en cualquier compañía. Samoa Joe irrumpió en la escena con su estilo potente y su personalidad bastante intensa. No solo ganó el campeonato de la división X, sino que dominó a toda la división. Los reinados de Samoa estuvieron llenos de combates brutales y momentos inolvidables. Demostró que la división X no solo se trataba de actos de alto vuelo, sino también de fuerza bruta y habilidad. Verlo luchar era como ver a una excavadora arrasar con todo lo que se encontraba a su paso. Luego, cómo no recordar a Pete Williams, que se robaba el show en cada lucha con su increíble agilidad y su movimiento característico, el Canadian Destroyer. Este flip pile driver cambió las reglas del juego en el negocio y Pete Williams lo utilizó a la perfección. Su energía lo convirtió en uno de los miembros más destacados del Team Canada y a su vez en uno de los favoritos de los fanáticos, y la obtención de sus títulos demostraron la determinación que él tenía. Cada vez que Pete Williams entraba a un ring se sentía como ir a una montaña rusa, digamos, ¿no? Giros y sobre todo muchísima rapidez. Chris Sabin también emergió como uno de los favoritos de la división X. Su camino hacia el campeonato fue inspirador, ya que enfrentó a muchos desafíos en el proceso. La velocidad y las habilidades técnicas de Chris hicieron que cada lucha fuera emocionante y sobre todo diferente. Su capacidad para conectar con el público fue notable entre los miembros de la división X. Ver a Chris Sabin volar por encima de la tercera cuerda era como presenciar el vuelo de una ave, es decir, libre. Eric Young también puede que no encaje en el molde típico de un campeón de la división X, pero eso fue lo que lo hizo especial. Su estilo impredecible mantuvo a los fanáticos intrigados y entretenidos a su vez. Eric Young trajo una mezcla de habilidad y de humor para la compañía y también para la división, lo que lo convirtió en uno de los campeones más entretenidos. Sus reinados demostraron que la lucha libre puede ser divertida y también feroz al mismo tiempo. Ahora, ya para cerrar, si tendría que hacerles una recomendación de 5 luchas de la división X, me gustaría empezar recomendando una lucha del 2005 en el pay-per-view Against All Odds entre AJ Styles y Christopher Daniels, un Iron Man match de 30 minutos donde ambos demuestran un tremendo nivel técnico y sobre todo qué cosa era la división X en esos primeros años de TNA. Luego el Ultimate X match de Bound for Glory 2009, donde Amazing Red, Homicide, Christopher Daniels, Suicide, Chris Sabin, Alex Shelley estuvieron enfrentándose en una lucha espectacular, caos, movidas de alto riesgo, emocionante de principio a fin en el mayor evento del año de TNA.
Luego también otro Ultimate X match en Final Resolution del 2005 entre nuevamente AJ Styles, Chris Sabin, Pete Williams. Un clásico lleno de maniobras pues por encima de la tercera cuerda, falsos finales. Una lucha muy completa. Luego el Low Key contra AJ Styles y Jerry Lynn en el pay-per-view número 2 de TNA en el año 2002. También es otra lucha que se lleva el show y que desde ese año 2002 nos dice qué cosa es lo que se venía para TNA con la división X. Y sobre todo, ya para cerrar esta tremenda lucha en el pay-per-view Unbreakable del año 2005 entre AJ Styles, Samoa Joe y Christopher Daniels. Una de las mejores luchas, una de las mejores triple amenaza de la historia, no solo de TNA sino a nivel negocio, y una lucha que en su momento Dave Messler la calificó con 5 estrellas. Una lucha que es un claro ejemplo de qué cosa es lo que se tiene que hacer con estilos diferentes. Samoa Joe, una bestia en el ring, un AJ Styles tremendo técnico y un Christopher Daniels que, bueno, en sus años mozos era una combinación de ambas cosas, ¿no? No poner siempre a tres ligeros para poder tener movidas espectaculares, porque si ustedes pueden ver los spots de Samoa Joe en esta lucha, se van a llevar una gran sorpresa. Así que bueno, estas luchas las pueden ver en Dailymotion, algunas están en YouTube, hay unos bytes que pueden ver, pero búsquenlas en Dailymotion, ahí van a encontrar estas luchitas de la División X. Así que bueno, ha sido un gusto para mí, un placer una vez más estar un nuevo jueves con ustedes, esta vez hablando pues de la División X de TNA, que en sí hay para hablar muchísimo más. Es un tema bastante extenso porque hay más luchas y también hay luchadores que han sido parte de este roster, como por ejemplo Homicide, aunque más estuvo pues con este grupo de LAX, momentos destacados en la División X, dando un estilo pues agresivo y hasta hardcore para la división. Sima Ion, un innovador, muy joven talento en aquellos años de la nueva generación para la División X, conocido también por su agilidad y la energía que depositaba en cada lucha. Un conocido pues de AEW también, Roderick Strong, que dejó gran habilidad técnica y una gran impresión con su forma de luchar. Sonjay Dutt, que aportó carisma y un estilo aéreo único que lo convirtió en el favorito de los fanáticos. Jay Lethal, Black Machismo, con su carisma también nos dejó un impacto significativo en la División X, teniendo también varios reinados como campeón. El enmascarado Suicide también, que es un personaje que fue representado por varios luchadores y que representó el espíritu de la División X con su estilo aéreo y sus movidas pues espectaculares. También otro de los luchadores, parte de los Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Austin Aries, Amazing Red, Low Key. Y podría seguir hablando, pero ya tampoco quiero caer quaker. Así que bueno, vamos a hacer como siempre. Así que bueno, vamos a darle punto final a esta edición del podcast. No se olviden de seguirnos en estas redes sociales, en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.